y es lo mejor. Amén, hermanos. Capítulo 17, verso 24 del libro de Mateo. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo de la siguiente manera: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: hey, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él les dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estantero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Padre, te damos gracias por tu palabra. Que tu palabra nos bendice y es poderosa. Tu palabra dice que no regresa vacía, y hoy, Señor, hablará a nuestro corazón. Padre, el propósito tuyo es que salgamos de aquí entendidos de la palabra, que algo, Señor, de tu palabra se quede en el corazón de tus hijos, para que entendamos, Señor, cuál es el propósito por el cual tú la envías. Y que esta palabra que entre en el oído de ellos pueda llegar hasta su corazón y la tomen y sean fortalecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Aleluya. Hermanos, quiero continuar con el tema que estuvimos compartiendo el domingo pasado, que fue una bendición lo que Dios puso en el corazón para compartirle, hermanos. ¿A cuántos de nosotros como hijos, a cuántos de los que están aquí, hermanos, como hijos, un día su madre o muchos días su madre les sirvió un platito de comida, hermanos? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes recibieron su tetera, su biberón calientito? Digan amén, hermanos. ¿Cuántos de ustedes recibieron sus frijolitos, su platillo? ¿Y a cuántos de ustedes su mamá al final les cobraba por la comida? Levanten la mano. Órale, 20 varos, mijo, de la comida, del almuerzo, y 20 de la comida, y 25 de la cena, 65. A ver, échale. ¿A cuántos? ¿Cuántas veces nos postramos en la mesa y se nos sirvió una comida, hermanos? Y nuestra madre, nuestro padre nunca nos cobró. Así es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios nos ha bendecido con comida. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha puesto alimento en casa. Bendito el nombre del Señor, porque ese es el amor que Dios tiene para sus hijos. Amén, hermanos. Y es el amor que Dios lo muestra a través de las bendiciones, pero mínimo ser agradecidos. ¿Tú sabías que lejos de ser agradecidos hay hijos que hasta se enojan porque no les gusta lo que papá o mamá les dio? Es un corazón malagradecido, ¿verdad, hermanos? Es justo cuando le das un lugar para que se siente. Y aparte que le tienes un lugarcito, tienes una mesa lista, le pones un plato y luego come y los enoja. ¿Es justo, hermano Raúl, eso? No es justo, hermanos. Tampoco es justo que cuando usted llega al templo, se sienta, tiene aire acondicionado, por eso estar haciendo mucho frío, allá está más o menos, tiene aire acondicionado, tiene una silla, se le predica la palabra, Dios lo alimenta, Dios le bendice, y cuando oran por la ofrenda muchos se enojan.
de veras. Cuando se pide la ofrenda, otra vez, ya el dinero, y se enojan. ¿Es justo eso? No, hermanos. Debemos ser agradecidos. Ser agradecidos. Porque Dios pone en nosotros. Bueno, aparte que tenemos un lugar. Un lugar cómodo, hermanos. Nosotros hemos tocado en diferentes iglesias y, hermanos, no hay aire. Y si viera qué difícil es. Nosotros tenemos casi cada quien trae un abanico en su cabeza, mire. Dele gracias a Dios. Amén, hermanos. Tenemos una silla. Tenemos buena música, hermanos. ¿Cuántos se gozaron con la alabanza? Viene un predicador estelar, hermanos. Digan amén. Mañana sigue la fiesta. Va a haber mariachi, va a haber cena, comida gratis. Y no nomás para nosotros, vamos a darle a todas las iglesias que nos visitan. ¿Por qué, hermano? Porque debemos ser agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Y quiero concluir este domingo con esta enseñanza que Dios puso en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es obligación de los padres enseñarles a sus hijos que den gracias a Dios. Yo me gozo cuando veo que los papás enseñan a sus hijos que antes de comer ya les enseñan a que oren y que le den gracias a Dios. Qué bonito, hermano. Señor, gracias por comida, por frijoles, gracias, amén. Me encanta oír, yo las oía esas vocecitas, hermano. Yo las oía esas vocecitas. Y es bonito que nuestros hijos sean enseñados a ser agradecidos, ¿verdad, hermano? Y uno como pastor tiene que enseñarle a la iglesia que siempre viva agradecida con Dios, porque Él es el que suple todas nuestras necesidades. Suple todas nuestras necesidades. No se trata, hermano, es que yo soy un licenciado y por eso tengo. No se trata porque yo soy un empresario y por eso tengo. No, se trata de corazones agradecidos. Corazones agradecidos. Amén. Y un corazón que es agradecido, dice la palabra, la bendición de Dios siempre va a estar ahí. Porque hay gente que trabaja tanto, hermanos, y es sorprendente que trabajan tanto y aún así no alcanzan. Aún así no alcanzan. Tapan un hoyo y ya se abrió otro, y una desesperación. Y hay otros que no trabajan tanto, pero la bendición está ahí. La bendición está ahí, bendito el nombre del Señor, porque no se trata de nuestra capacidad, se trata del tamaño de nuestro agradecimiento. Se trata de que la bendición de Dios esté en nuestra casa. Amén, hermanos. Pues dice la palabra, es mejor frijolitos, refritos con chorizo y queso y tortilla de harina que un tibón en pura pleito. Y yo estoy en restaurantes y he visto como que están peleando los esposos ahí y se les atora la carne. Pégale a este. Hermanos, ya ni la comida le sabe. Por el coraje, por el pleito, pues no sé cuántos dicen amén. Mejor es no quiero decirle que así que ya coma frijoles nomás. No, hermano, no. Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Ya muchos ya comen pollo, denle gracias a Dios. Antes no comíamos pollo. Y ahora ya comemos pollo, hermanos. Ya comemos carnita, hígado encebollado. Porque Dios ha sido bueno. Diga conmigo, Dios ha sido bueno. Y será bueno, hermanos, siempre que nuestro corazón esté en el agradecimiento. Dice la palabra, hermanos, y con esto voy a concluir. En este pasaje habla de que llegando ahí a Capernaum, vinieron a él, hermanos, ¿sí? Los recaudadores de los impuestos. Inmediatamente cuando vieron a Pedro y a Jesús, ellos dijeron, vamos a tumbarles una feria a estos. Vamos a tumbarles una lana. Dice la escritura, hermanos, que quien escudriña los corazones es Dios. Cuando ellos fueron con Pedro, le dijeron, tu maestro
no ha pagado las dracmas. ¿Por qué tenía que pagar él, hermanos? Si él era el Hijo de Dios, era el rey del templo, hermanos. Y lo que se cobraba, hermana, era una cuota para el mantenimiento de la iglesia, del templo de ellos. Se tenía que pagar. Y especialmente quien pagaba era la gente extraña, que no era de ese lugar. Y al momento de ir al templo tenían que pagar porque no eran extraños. Cuando ellos quieren cobrarle al Señor Jesús y a Pedro, ¿qué les quisieron decir? Extraños, que no los reconocían. Pero Dios, a través, Dios Jesús, ¿verdad? Escudriñando sus corazones. Cuando ellos le preguntan a Pedro, Pedro dijo: sí, mi maestro paga, él no le debe nada a nadie. Se adelantó porque pues sí, ciertamente no tenía que pagar nada. Entonces ellos no le reconocieron. No le reconocieron. Y qué triste es donde no se reconoce al Señor. Qué triste es donde no se reconoce a Dios. Y aún en el templo, hermanos, aquí hay gente que aún no le cree a Dios. No cree en su palabra que Dios pues suplirá. Que Dios pues suplirá, ¿qué, hermanos? Todo lo que nos falte. Hay gente que no le cree a Dios, aún dentro del templo. No reconoce a Dios. Y ora en un ambiente de necesidad. Que esta oración, hermanos, no es una oración agradecida. Déjenme le explico. Hay gente que ora en el ambiente de su necesidad y está orando por las papas. Señor, dame papas. Señor, dame para la renta. Señor, dame para pagar la colegiatura. Están orando en un ambiente de necesidad, pero esa oración no es efectiva. La oración efectiva es cuando nosotros sabemos que hay una necesidad. Sí sé que hay una necesidad, pero yo no oro en ese ambiente. Yo oro en el ambiente de ¿qué? De lo que Dios tiene para mí, de lo que yo soy en Cristo Jesús. ¿Me entienden, hermanos? Sí, hay una cosa. Yo puedo estar orando en medio de esas necesidades y me pueden presionar y me pueden... Pero cuando yo salgo de ese ambiente y me pongo en el ambiente de quién soy en Cristo Jesús y empiezo a declarar su palabra, Señor, nada de eso va a mover mi fe, porque yo sé quién tú eres para mí. Yo sé que tú suples todo. Yo sé que soy tu hijo y tú me amas y tú me vas a sacar adelante, porque la bendición que tú tienes para mí ya está lista. Esa es una oración muy diferente a la que está allá que a la que está acá. Yo quiero enseñarle a usted, y quiero terminar con esto, que empiece a orar en lo que está aquí. Que dice la palabra que en los ojos naturales no lo vemos, pero en los ojos espirituales lo estamos recibiendo, hermano. Lo estamos declarando y yo lo creo. Yo lo creo, hermanos. ¿Por qué? Porque lo he experimentado. Llegamos aquí en la nada y ahora lo que tenemos, todo lo debo a Él. Todo lo debo a Él, a su nombre. Y para que se enoje el diablo, dejé cociendo una carne. Saliendo del culto, agárrate. Así me ha bendecido Dios. Que tal, no llego a la casa y ya está allá la estufa chillando. Right. A ese Dios le servimos, hermano. No estoy preocupado. Dios mío, siento mucha hambre. ¿Qué voy a comer? No tengo nada. No tengo ni luz. No, ya está suplido, hermano. Ay, amados. Esa era la opción A. Y luego me dice mi esposa: y si no funciona la A, pues tengo la B. ¿Cuál es la B? Pues que ve a traerte unas colitas de pavo al centro y hacemos unos lunches. Pero ya está todo suplido. Hermanos, vale la pena servir a Dios. Vale la pena.
reconocerlo, que todo se lo debo a Él. Diga conmigo, todo se lo debo a Él. Qué gusto, hermano, que usted pueda llegar en esta tarde a su casa y pueda ver que hay algo en el refrigerador. Bendito el nombre del Señor. Reconozca al Señor siempre en todo. Dígale al de enseguida, reconoce al Señor en todo. Amén, hermanos. Aleluya. Le cobraron porque no le reconocieron como el Hijo de Dios. No, hermanos, no lo honraron. Los trataron como extraños. Pero el Señor Jesús, al ver el corazón de ellos, les dijo: Pedro, ven por favor. Y llamando a Pedro, dice la Escritura, lo mandó y le asignó una actividad. Ve y pesca. Ve y pesca, ve al mar. Y ahí vas a pescar. Pero no como tú lo sabes hacer, porque Pedro era un pescador profesional, tenía sus herramientas, tenía sus redes, tenía todo el equipo. Pero fue algo diferente. Lo sorprendente es, amados, que Jesús en ese momento, hermana Carmen, él pudo haberle dicho a Pedro: toma, págales. Él crea una moneda rápido, él es el poderoso, hermanas. Toma, Pedrito, págales y entremos. No, pudo haber creado esa moneda así, hermanos, pero lo mandó a Pedro. ¿Y sabe por qué lo mandó? Porque en el corazón de Pedro deseaba conocer más a Jesús y ver cosas sorprendentes. Jesús miraba el corazón de Pedro y Pedro anhelaba como usted ha anhelado. ¿Cuántos de ustedes han dicho: Señor, yo quisiera verte y yo quisiera sentirte de esta manera? Digan amén, hermanos. Todos hemos sentido la necesidad de experimentar algo más poderoso en el Señor. Señor, háblame, Señor. Y es sorprendente porque Dios lo ha hecho, hermanos. No sé si en forma audible a usted o a mí, pero sí a través de su palabra, de repente a través de un mensaje que dice: Dios mío, esto es lo que yo estaba necesitando. ¿Cómo es que me estás hablando? Amén, hermanos. Entonces Dios le enseña a Pedro este secreto poderoso: el obedecerle al Señor en medio de la necesidad. Dígale al de enseguida: obedece a Dios aún en medio de tu necesidad. Obedece a Dios aún en medio de tu necesidad. Jesús manda a pescar a Pedro. ¿Y por qué lo manda el Señor Jesús, hermano? Porque Jesús era el amo, hermanos, y Señor del mar. La gente decía: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Quién es este que aún calma las tempestades del mar? Era el amo y Señor, hermanos, del mar. Pedro estaba escuchando la voz de Jesús. Y dice la palabra que cuando Pedro va, Dios le da una indicación: toma tu caña de pescar, tu anzuelito, y el primer pescado que salga, tráetelo, le abres la boca, porque ahí estará la bendición. Amén, hermanos. ¿Cuántos necesitan un pescado en esta mañana, hermano? ¿Cuántos necesitan un pescado, hermanos? No era como él lo sabía hacer. No era como Pedro lo sabía hacer, sino tenía que ser como el Señor le estaba diciendo que lo hiciera. No cuestionemos, amados, cuando Dios nos dice cómo hacer las cosas.
no quieras ayudarle a Dios, Señor, pero si le hacemos de esta manera, no, no. Es como yo te estoy diciendo que lo hagas. Pedro, hermanos, escuchando y entendiendo al Señor, fue y lo hizo de tal manera. Tal vez los amigos de Pedro se empezaron a reír, a lo mejor. No dice la Biblia eso, pero yo lo veo que, válgame, pues si eras el maestro de la pesca y ahora saliste con tu red, con tu anzuelito. Pero estamos obedeciendo a Dios. Hay cosas sorprendentes que la gente no entiende, ni va a entender. ¿Por qué usted da? Oye, pero ¿por qué estás dando tú? Si mira tú la necesidad que tú tienes, yo estoy obedeciendo, porque dependemos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermanos, cuando Jesús le dice eso a Pedro, Mario, Dios ya tenía listo qué tipo de pescado iba a hacer y exactamente lo que ellos necesitaban para solucionar la necesidad. A ese Dios usted y yo servimos. Quiero en esta tarde que levanten la mano a cuántos Dios les ha dado exactamente lo que han necesitado en su momento. Miren nomás, aplauda al Señor, hermano. Híjole, qué tremendo, qué tremendo. ¿Por qué, hermano? Porque ya Dios tiene ese pez ahí, pero hay que levantarse. Dígale al de enseguida, hermano, tienes que levantarte. No, Señor, dame dinero, dame, Señor, suplir mi necesidad. Ya la suplí, mijo, pero levántese, agarre la cañita de pescar y ya está allá, vaya. Vaya ¿verdad? Y aviente el anzuelo. Y el primero que salga, hermano, pésquelo de volada. Gracias, Señor, por esta provisión. Gracias por esta provisión. Dice la palabra, hermanos, que fue exactamente como Jesús le dijo lo que Pedro tomó. En cuanto salió el pescado, hermanos, lo agarró y le abrió la boca y sacó exactamente la moneda que él necesitaba para pagar la deuda. ¿Cuántos dicen amén? Dígale enseguida, Dios sabe de qué tienes necesidad. Nomás levántate, aviéntala al suelo y agarra el pescado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice la escritura, que Jesús le dijo, ve al mar, toma tu anzuelo, aviéntalo. El primer pez que agarres, tómalo, ábrele la boca, saca la moneda y ve y paga. Pero, dice la escritura, hermanos, paga primero por mí. No le dijo, paga lo tuyo, no, dijo, paga primero lo mío y después paga lo tuyo. Paga primero lo mío y después paga lo tuyo. Jesús le dice que primero pague lo de él y después pague lo de usted, lo de Pedro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasa cuando nosotros traemos o le damos primero a Dios? Punto número 1, reconocemos que dependemos de Dios. Señor, todo lo debo a ti. Todo lo debo a ti. ¿Qué pasa cuando yo traigo las primicias al Señor? Primeramente reconozco que Él es la fuente de nuestra provisión. ¿Cuántos dicen amén? Le estoy diciendo a Dios, Señor, yo dependo de ti. Esa es la actitud con la que nosotros tenemos que aprender. Y es por eso, hermanos, que he estado predicando de esto. Aprender cómo ofrendamos, cómo diezmamos, con qué intención y por qué lo hacemos. Amén. Porque el ofrendar, el diezmar, reconocemos que dependemos de Dios. Reconocemos que dependemos de Dios y decimos que todo se lo debemos a Él. ¿Cuántos dicen amén?
Dice la escritura, Romanos 11:16. Tiene ahí su Biblia, hermano. Romanos 11:16. Dice, hermano, si las primicias son santas, también lo es la mesa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Es bien importante, hermano, cuando nosotros traemos lo primero a Dios, porque dice la escritura que al traer la bendición de nosotros a Dios, lo demás es bendecido. Ahora estamos entendiendo porque hay gente que trabaja mucho y aún no sale de sus deudas. Pero hay gente que trabaja poco y no debe nada y trae todavía para sus chicles. ¡Gloria a Dios! Ay, hermanos, digan amén. Motívenme poquito, digan amén, pastor. Amén, amén. Gloria a Dios. Mi padre, hermanos, yo llegué a escuchar a mi papá, lo que él ganaba. Y era sorprendente, hermanos, porque mi papá sí agarraba lana, hermanos, cuando trabajaba él en la policía y en aquellos años, ¿verdad? Que él era policía y traía lana y todo, hermanos. Pero siempre le debíamos a don Carmelo, hermanos. Siempre le debíamos a don Carmelo. Siempre había un cartoncito ahí de todo lo que sacábamos fiado. Siempre y batallando para pagarle, y batallando y batallando. Y mi papá testifica, Javier. Dice, yo recuerdo, mi papá decía, el pastor Carlito decía, yo recuerdo, hermanos, que en el mundo yo agarraba mucho dinero y no sé por dónde se iba otra vez. Pero ahora que estoy en Cristo Jesús, dice, la bendición de Dios ha permanecido. Y aquí sigue, y aquí sigue, y aquí sigue. Bendito el nombre del Señor. A su nombre, hermanos. La bendición de mi Padre, lo que Él sembró. Lo que Él sembró en el Señor, hermano, aquí hoy nosotros lo seguimos cosechando. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios no se olvida lo que sus hijos hacen en agradecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso es bien importante, hermanos, lo primero sea para el Señor. Miren qué triste es que muchos trabajadores lo primero que hacen es para la droga, para mis caguamas. Se autorroban de volada. Se autorroban, este para mi marihuanita, para mi coquita, para mis birrias. Esto es, qué tremendo, hermanos. En lugar de decir, Señor, esto es para ti, primeramente esto es para ti, porque quiero que el resto de eso sea bendecido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes, hermano, el viernes traían cheque y el lunes pidiendo para la ruta? De veras, pidiendo para la ruta el lunes. Pero hoy, hermano, hasta entre semana comemos rico, digan amén, hermanos. Hasta entre semana nos echamos una nieve. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿A usted no les tocó vivir esa temporada, hermano, que para el lunes ya no andaban, no tenían nada, su papá, su mamá ya andaban batallando para pedir prestado, para la ruta? Qué fea vida de miseria. Ahora nos gozamos porque, hermanos, no hay un justo desamparado. ¿Cuántos dicen amén? Jesús obedeció. Pedro obedece a Jesús. Inmediatamente tomó ese pez y con esa moneda que le sacó de la boca, dice la escritura, fue a los cobradores de impuestos. Aquí está. Vengo a pagarle primero lo de Jesús y después lo mío. Con esa moneda que sacaron, pagaron todo. ¿Cuántos dicen amén? Con esa moneda quedó saldado todo. Entonces va Pedro con su pescado, le saca la moneda y ahí está. No debemos nada y se fue Javier con su pescado. Se fue con sus pescados. Lo que antes era al revés.
Pedro llegaba al mar, sacaba los pescados, los vendía, le daban su feria y pagaba, pero se quedaba ya sin pescados. Pero cuando obedece a Dios, paga y se trae su pescado que le sobró. Le sobró el pescado. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra: derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Dice la palabra en Malaquías: traigan los diezmos, traigan las ofrendas, y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Se fue Pedro contento porque, hermano, regresó con el mismo pescado. Regresó con el pescado y tuvieron ahí su comida. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses capítulo 4, verso 19. Quiero que lo leamos todos. Filipenses 4, 19. ¿Qué dice, hermanos? Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice la palabra: mi Dios pues suplirá todo. Lucas 6:38, hermanos. Lucas 6:38. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué dice Lucas 6:38? Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo, porque con la misma vara que mida, con la misma, dice la escritura, volverás a ser medido, dice la palabra. ¿Sí? Dad y se os dará medida, ¿qué, hermanos? Buena, ¿qué más? Apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo. Bendito el nombre del Señor, porque con la actitud que yo doy, es con la actitud que voy a recibir. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. No se enoje, ni se esté enojando, por favor. Disfrute del platillo, disfrute de la mesa que Dios ha puesto ahí delante de usted. Dele gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Proverbios 3, verso 9. Aleluya. Proverbios 3, verso 9, dice la escritura de la siguiente manera: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con la abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Bendito el nombre del Señor. Dice la escritura: probadme ahora en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Yo quiero, hermanos, en esta tarde, antes de irnos, sí, que esta palabra quite de tu corazón todo temor, porque has querido hacer cosas, tienes en tu mente un proyecto que hacer, emprender algo para gloria de su nombre, un negocio o algo. Sentado no va a suceder nada. Jesús le dijo a Pedro: levántate y ve al mar, ve allá, porque ya tengo la provisión para ti, pero tienes que ir, tienes que levantarte y activarte en el nombre del Señor. Yo quiero en esta tarde, hermanos, si hay alguien que tiene deudas, iglesia, póngase de pie. Póngase de pie, iglesia.